Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos otro día más preparados para ya disponer este tiempo y tener un estudio bíblico. Y hoy, como todos los martes, vamos a estar estudiando hermenéutica bíblica. Así que los hermanos que os soléis conectar y soléis tomar notas, pues preparad vuestro cuaderno de hermenéutica bíblica y vamos a ver un poquito más lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Estábamos hablando la semana pasada, el viernes pasado, acerca de la parábola y la alegoría. Son dos figuras retóricas o dos figuras de dicción que aparecen en la Biblia y que se tienen que interpretar de la forma correcta para sacar la enseñanza que el Señor nos quiere dejar ahí en su palabra. Entonces, habíamos estudiado ya hace tiempo, ¿no?, acerca de las figuras retóricas. Entre ellas vimos muchas: la sinécdoque, la hipérbole, el tipo, muchas, el símbolo, el símil, en fin, todas las figuras retóricas. Hablamos de parábolas y hablamos de alegorías. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un poquito abundar en ese tema. Es como que después de un tiempo en el que hemos estado viendo muchas enseñanzas relacionadas con todo esto de que estamos hablando de la hermenéutica bíblica, pues es como hacer anexos, volver a recordar cosas que habíamos estudiado, pero como ampliando, llegando un poquito más allá de lo que habíamos visto. En este caso, la semana pasada, al hablar de parábola o alegoría, mirábamos hacia atrás en la historia, cómo a través de los tiempos se trató este tema y cómo nuestros teólogos de la historia trataron el tema parábola y el tema alegoría. Entonces vamos a retomar ahí lo que habíamos estado hablando la semana pasada. Y confiando en el Señor vamos a aprender nuevas cosas sobre la Biblia que nos enriquezcan, nos llenen y de esa forma Dios pueda continuar haciendo su obra en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración en primer lugar para disponer este tiempo en manos del Señor. Acompáñame, vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos, vivimos un día más, Señor, y sabemos que estamos siempre en tus manos y queremos estar en el centro de tu voluntad. Por eso buscamos tu palabra, por eso venimos siempre a la Escritura. Necesitamos escuchar tu voz constantemente, porque estamos rodeados en un mundo de tantas voces que nos hablan y nos confunden, voces que van disfrazadas de la verdad, pero no son la verdad. Vivimos en un tiempo donde la información es mucha la información que nos llega a nuestros oídos y que entra por nuestros ojos, y necesitamos estar bien fundamentados en la verdad, para no ser arrastrados por la mentira. O como decía tu palabra, el neófito, el que no está bien fundamentado en la verdad, es como todo viento que es arrastrado de aquí para allá. Todo viento de doctrina lo arrastran de aquí para allá. Y no queremos ser arrastrados, queremos estar bien fundamentados sólidamente sobre tu palabra. Y de esa forma que el Espíritu Santo pueda usar esa palabra para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, la manera en que vamos a enfrentar las situaciones que la vida nos trae. Por eso venimos una y otra vez, entendemos que esto no fue nuestra decisión, tú nos has guiado a ello, el Espíritu Santo nos lleva a querer y a hacer el estar aquí estudiando tu palabra todos los días. Y hoy con la hermenéutica bíblica pues queremos ampliar más conocimiento y que tú nos lleves, Señor, en este estudio para recibir el mensaje que necesitamos. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, Señor, en tus brazos, llénalos de tu presencia, guíanos y condúcenos a toda tu verdad, y que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe todo. Danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues aquí estamos, dispuestos a estudiar hermenéutica bíblica, y como todos los martes empezamos antes de... Es el único día de la semana que lo hacemos así más prontito, a las 6 de la tarde. Eso provoca pues que hay algunos hermanos que plegan más tarde de trabajar y les es imposible, pues no lo ven en directo, lo ven en diferido. Pero sí que hay ahí un buen grupo conectado, así que bienvenidos a los hermanos que estáis en directo. Un abrazo para todos los que lo ven en diferido después.
Y solamente mirar aquí rápidamente y mencionar pues los hermanos que escribieron en el chat en directo. Benito ha escrito: buenas noches, Dios te bendiga, Benito. José Luis, buenas tardes, Dios te bendiga, José Luis, bienvenido. Paco y Rosario, buenas tardes, me alegro veros otro día, bendiciones. Yoli, Gaby, buenas tardes, Gaby, Yoli, bendiciones. Están por allí, por el local, hay un grupo de hermanos, hermanas, con el tema ministrando, el tema de ropa solidaria, de ropa para ayudar a necesitados, andan por ahí y desde allí están escuchando. Así que un abrazo al grupito que están ahí. Espero que la conversación no los distraiga de escuchar el estudio bíblico, porque los conozco. Beatriz, buenas tardes, bienvenida. Luz Bañuelas, buenas tardes, bienvenida. Rocío, hola, dice Rocío. David, Liliana, buenas tardes, con los niños también, David y Daniela. Bienvenidos a todos. Qué alegría me da de verdad veros, que tengáis ese sentir de que dejéis que el Espíritu Santo os guíe a querer escuchar un poquito más de su palabra. Hermenéutica bíblica. Estábamos el otro día hablando de dos de los gigantes de la fe, de los teólogos, padres de la Iglesia a los comienzos del cristianismo. Uno era Orígenes, el otro era Agustín de Hipona. Y veíamos que estos hombres de Dios, a pesar de ser de una bendición tremenda para la Iglesia y estar siendo usados por Dios para establecer bases, fundamentos en la doctrina que se está terminando de perfilar y definir en ese tiempo, pero también cometieron algunos errores. Nosotros lo justificábamos porque evidentemente hay cosas en la Escritura que son profundas. Algunas de esas cosas han requerido tiempo en la historia del cristianismo para que las pudiéramos ir entendiendo mejor. Por ejemplo, una de las partes más difíciles de interpretar de la Biblia siempre fue el último libro, Apocalipsis, la revelación. Incluso personas como Lutero se planteaban que quizás el Apocalipsis no tendría que estar en la Biblia, dudaban de que ese libro fuese inspirado porque no lo entendían, no terminaban de entenderlo. Pero quizás ese libro tenía un propósito más definido para un tiempo determinado, y de ahí que Dios ha ido cumpliendo a través de los siglos sus propósitos. Nosotros tenemos una ventaja sobre estos padres de la fe, y es que hemos acumulado ya 20 siglos de estudio, de perfilar cosas, de corregir otras, y entonces nos encontramos en un momento en el que nunca podemos pretender, ni mucho menos que ya tenemos todo el conocimiento, pero sí que el hombre que sabe mirar atrás en la historia y aprender de los errores, contemplar los aciertos, tenerlo todo en cuenta desde una perspectiva objetiva, sin duda es un hombre que en lo antiguo va a encontrar bendición. Pablo decía que estas cosas, estas historias del pueblo de Israel quedaron escritas para nosotros, para testimonio a nosotros. O sea, toda la historia nos va a ser muy útil. Entonces voy a avanzar un poquito más. El otro día veíamos el error de Orígenes y de Agustín de Hipona de querer alegorizar todo lo que aparece en las parábolas. Ellos tomaban la parábola, contrastamos, ¿no?, lo que decía Agustín y lo que decía Orígenes, de una parábola muy conocida, la parábola del buen samaritano, y cómo cada uno le daba un sentido especial a cada elemento que aparece en la parábola. Solamente a título de recordatorio, una parábola es una historia basada en cualquier acontecimiento propio de la vida, que Jesús la contaba para ilustrarnos algo acerca del reino de Dios. Y una parábola gira en torno a una o varias enseñanzas principales, pero no todos los elementos que aparecen en una parábola tienen que ser interpretados con un significado especial. No, simplemente es una historia que nos ilustra una verdad o varias verdades, punto. Una alegoría trata de ver en todos los elementos un significado. La alegoría lo que hace es darle forma a lo que no tiene forma. Yo os ponía un ejemplo muy gráfico. Un esqueleto vestido de negro y con una guadaña en la mano es la alegoría de la muerte. La muerte no se ve, no tiene forma, no tiene una estructura física.
pero es algo real, algo que ocurre. Entonces una manera de mostrarnos la muerte es con una alegoría, que sería esa representación. Entonces, el intérprete que toma una parábola y quiere interpretar cada cosa que aparece utilizando la alegoría comete un error. Y decíamos, ¿de dónde sacaron estos personajes esas explicaciones? A la vez que nos damos cuenta que uno veía una alegoría, un significado en esto, y el otro en el mismo elemento veía otra cosa. Y esa es la principal demostración de que, evidentemente, se están equivocando, porque ¿quién de los dos tiene razón? O mejor dicho, ¿en qué se basaban para sacar esas deducciones? Nosotros vimos que el mayor error que cometieron, y que muchos cometen a lo largo de la historia, es tratar de interpretar un texto sin tener en cuenta el contexto. Porque el contexto de la parábola del buen samaritano nos deja claro el propósito que Jesús tenía al dar esta parábola, ya que la parábola viene como resultado de la conversación que Jesús tiene con el intérprete de la ley. El intérprete le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, el reino de los cielos? Y Jesús le respondió con una pregunta: ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo lo lees tú? Y él mismo, sin darse cuenta, cayó en el error de decir lo que decía la ley, cuando él lo que quería era atrapar en Jesús en alguna contradicción. Pero él respondió correctamente. Citó cómo se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo: bien has respondido, así que ves tú y haz lo mismo y heredarás el reino de Dios. Y este se dio cuenta de que me cachis. He caído en mi propia trampa. Yo quería tenderle una trampa a Jesús y Jesús le ha dado la vuelta y me ha pillado. Entonces lo que Jesús le está diciendo: sí, tú eres muy religioso y pretendes amar a Dios, pero el amor a Dios se demuestra con el amor al prójimo, así que ves y ama a tu prójimo. Y entonces viéndose atrapado, le devuelve a Jesús la respuesta con otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice: había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y ahí cuenta la parábola de el buen samaritano. Esa parábola es para responder a esa pregunta. Ahí quédate. No te inventes que si el mesonero significa, que si el mesón representa a la iglesia, o como decía Agustín de Hipona, el mesonero representa al apóstol Pablo. Pero si cuando Jesús está hablando y está dando la explicación, ni siquiera nadie sabe quién es Pablo. Entonces, esos errores siempre se tienen que evitar siendo rigurosos a la hora de interpretar las Escrituras, no añadir ni quitar nada de lo que está escrito. Tenemos que tener siempre todo pasaje sujeto a su contexto inmediato, al contexto del libro, al contexto del Nuevo Testamento del Testamento en el que se encuentra y al contexto total de la Biblia. Entonces no tendríamos que caer en errores de interpretación. Voy a seguir haciendo un repasito así superficial de la historia y de cómo otros teólogos fueron tratando este tema de la alegoría y las parábolas. Por ejemplo, Richard C. Trench vivió en el año 1807 al 1886. Él era un arzobispo anglicano, pero era un hombre muy respetado y muy reconocido en cuanto a sus obras teológicas. Y era una referencia para todos, para muchos protestantes y evangélicos también. Entonces, en muchas de sus obras, él demostró que tenía un rechazo total por la alegorización. O sea, él citaba a Crisóstomo, que era otro de los padres de la Iglesia. Crisóstomo, allí por el año 300 y pico, vivió. Decía que no hay que fijarse con demasiado afán en cada detalle de una parábola, para no caer en errores interpretativos de querer ver cosas donde no están. Las parábolas giraban alrededor de una enseñanza central, y ahí es donde nos tenemos que fundamentar. En las cosas que Dios nos dejó claras, recíbelas. Las cosas que no se entienden, déjalas ahí a un lado. Y no inventes. Ese es el peor problema, coger un texto y deducir yo lo que quiero que ese texto diga. Entonces estamos yendo contra el propósito que Dios tiene cuando nos dejó en su palabra un mensaje claro.
nosotros tenemos que recibir el mensaje claro, transparente que la Biblia nos ha dejado. El propio apóstol Pablo decía que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Si alguien cree que en la Biblia hay algo más allá de lo que a simple vista podemos recibir, bueno, pues déjalo ahí, le pertenece a Dios. Deuteronomio 29:29 dice lo mismo, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Entonces no podemos inventar algo que la Biblia no diga. Otro de los teólogos importantes en cuanto a cómo fue evolucionando esta visión de entender la alegoría, sobre todo en las parábolas, fue Adolf Jülicher, que fue un alemán, un teólogo alemán, vivió del año 1857 al 1938. Él escribió un libro sobre parábolas, y este libro fue uno de los principales textos que se tomaron como una autoridad en cuanto a un estudio exhaustivo, serio sobre las parábolas de Jesús. Era un estudio profundo y que definitivamente dejaba fuera la alegoría como manera de interpretar una parábola. Así que a este teólogo, Adolf Jülicher, se le consideró el padre de los estudios modernos sobre las parábolas. Y de una forma ya prácticamente definitiva quedaba desterrada la alegoría como método para interpretar muchas de las parábolas que otros teólogos más antiguos habían estado utilizando. Otro teólogo, Joachim Jeremías, teólogo alemán también, recoge el testigo de los antecesores, de estos teólogos que vienen definiendo y dando forma a cómo estudiar las parábolas. Joachim Jeremías recoge el testigo de otro teólogo, Charles H. Dodd, que era pastor congregacionalista, y que él utiliza que el tema principal de las parábolas es dar una explicación acerca del reino de Dios. O sea, lo que antes nosotros decíamos. ¿Cuál es el propósito de una parábola? Enseñarnos una o varias cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces este otro teólogo, Joachim Jeremías, teólogo alemán, recoge el testigo de los teólogos que le han venido antes que él, y él insiste también en un detalle que ya habían dicho los anteriores, y es que hay que conocer profundamente el trasfondo histórico y cultural de la época, porque Jesús está contando historias de ese momento, de ese tiempo, y para entender bien una parábola hay que entender cómo era la vida en ese momento. Porque si no sabemos por qué Jesús explica esa historia, si desconocemos elementos que tenían que ver con la vida misma de ese tiempo y ese trasfondo cultural, pues podemos caer en un error interpretativo, de interpretar algo que Jesús no quiso decirnos. Y este hombre, este teólogo, lo cito porque en el año 1958 publica un libro que se titula Las parábolas de Jesús, y que es clave, ha sido una obra de referencia para todos los maestros desde ese año 1958 hasta nuestra época. Ha sido una obra clave a la hora de venir a interpretar correctamente las parábolas. Nosotros os puedo recomendar otro libro que escribió mi querido amigo Antonio Cruz, teólogo, biólogo, entre otras cosas, profesor, apologeta, y él tiene un libro que se titula así, Las parábolas de Jesús. Entonces pues también os lo recomiendo. Ese todavía lo podéis encontrar si queréis adquirir un ejemplar, seguramente en cualquier librería evangélica. Entonces estos teólogos, quiero que os deis cuenta que con el paso del tiempo van evolucionando en cuanto a encontrar un camino correcto de cómo tratar la alegoría en las Escrituras. Alegorizar es muy tentador, porque yo leo un texto y pienso, Dios nos quería decir aquí algo oculto, y de pronto digo, mira, esto significa, aquello significa lo otro, esto significa... En el mundo carismático esto sucede muchas veces. El mundo carismático, como dice la palabra, viene del carisma, o sea, yo tengo el Espíritu Santo me revela misterios, cosas ocultas. Sí, eso es verdad, el Espíritu Santo nos revela. Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad. Pero pregunto, ¿dónde está la verdad? No está en la revelación privada. Esto es la revelación, la Biblia, la palabra de Dios.
Cuando venga lo perfecto, dice en 1 Corintios 13, y lo perfecto era esto, ya vino, ya lo tenemos. Ahora el Espíritu Santo nos guía a la verdad que está escrita en su palabra. El Espíritu Santo nos puede revelar cosas, pero siempre estará fundamentado sobre la Escritura. Así lo dijo Jesús, Él os hará saber lo mío. El Espíritu Santo. Jesús dijo, Él os guiará toda la verdad. Mi palabra es la verdad, dijo Jesús. Entonces necesitamos confiar en la Biblia y que el Espíritu Santo nos guíe a interpretarla correctamente, pero mirando atrás en el tiempo, tenemos ese legado que los teólogos y maestros que nos han precedido en el tiempo, bueno, ellos han estado desarrollando durante siglos esa línea de intentar llegar a lo correcto, a eliminar los errores, a centrarnos en una forma interpretativa fiel a lo que Jesús quería decirnos, y eso tiene que ver mucho, que nosotros ya lo hemos estudiado en esta serie de hermenéutica hace ya muchos meses atrás, el hecho de tener en cuenta ese fondo histórico y cultural de la época, el contexto en el que Jesús escribe. Para ello hemos estado estudiando lo que son los hebraísmos, entender que va dirigido a un pueblo con unas costumbres, con unas formas, que significaban esas cosas dentro de ese propio pueblo, y todo eso nos ayuda a que ahora nosotros podamos interpretar la palabra de Dios de una forma correcta, exacta. Así que necesitamos tener la referencia, tenemos que mirar para atrás en la historia, y al mirar para atrás en la historia, pues tenemos que reconocer que estos hombres hicieron un gran trabajo, y digo todos, tanto Orígenes como Agustín de Hipona, los que se equivocaron también, porque a veces hay que equivocarse para fijarse en el error y rectificar y corregir, y ahí está la riqueza, de que el que verdaderamente está dispuesto a construir en las manos del Señor, va a ser una herramienta en las manos del Señor. Y nosotros seguimos siendo herramientas. Estamos en el camino y todavía estamos perfeccionándonos. A mitad del siglo XX, puesto que prácticamente ya todos los eruditos han abandonado y rechazado la alegoría como forma para interpretar las parábolas, a mitad del siglo XX ya prácticamente no hay ni un solo maestro que busque la alegoría para interpretar y... No, dentro de la iglesia inmadura, esa iglesia que quiere fundamentarlo todo en lo sobrenatural, sí, todavía cogen parábolas y dice, sí, porque esto simboliza, esto representa, esto... Pero ¿con qué autoridad se saca esa deducción? Uno en una parábola, en un elemento, ve una cosa y otro ve otra distinta. Así no podemos estar seguros ni fundamentar en que eso es lo que Dios nos quiere decir, porque si hay 20 opiniones distintas, ¿cuál es la verdadera? ¿Quién tiene razón? La Biblia está escrita como cualquier otro libro, y como cualquier otro libro tiene que ser interpretado. Nosotros llevamos 50 y tantos estudios de hermenéutica bíblica, hemos establecido todas las bases, todas las leyes, hemos demostrado que interpretar la Escritura no es que cada uno llega a la ley y saca lo que le parezca, no, tenemos un gran fundamento, tenemos una forma seria. Hay toda una serie de elementos que nos llevan. Tenemos que saber gramática, tenemos que conocer las figuras retóricas, tenemos que conocer el fondo cultural e histórico de cuando se escribieron cada uno de estos elementos. Tenemos que conocer todas esas cosas que nos llevan a la verdad de lo que Dios nos quiso decir. Entonces, como llegamos a mitad del siglo XX, ya prácticamente ningún maestro va a utilizar la alegoría para interpretar las parábolas. Entonces el debate se centra en otro campo. Surgen tres preguntas clave para poder interpretar correctamente las parábolas, para saber si en la Biblia hay alegorías, y nos vamos a centrar hoy y en el próximo estudio en estas tres preguntas. La primera pregunta que surge en este debate teológico es: ¿existen entonces alegorías en la Biblia? Ya que con el paso de los siglos todos los maestros fueron descartando que la alegoría sirva para interpretar las parábolas, ahora la primera pregunta que surge es: ¿pero hay alegorías en la Biblia? O sea, ¿yo puedo leer un texto y utilizar la alegoría para interpretarlo? Decir, aquí está hablando de esto, pero esto representa... Simbólicamente quiere decir, ¿existe eso en la Biblia, la alegoría?
Bueno, algunos se fueron al otro extremo y rechazaron la alegoría en las parábolas y en toda la escritura. Y eso es un grave error, porque en la Biblia hay alegorías. Algunas incluso están identificadas tal cual, como la que el otro día hacíamos referencia, hoy la podemos volver a mirar un poquito. La alegoría que Pablo utiliza en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 32, en el que usa a Agar y a Sara alegóricamente para enseñar algo. Y Pablo mismo lo dice en el versículo 24, esto es una alegoría. Entonces no puedes negar que haya alegorías en la Biblia. Entonces, no hay muchas alegorías en la Biblia, pero algunas hay. Así que tenemos que considerar las alegorías que hay en la Biblia para interpretarlas correctamente. Y lo que vamos a hacer a continuación, nos voy a dar unas cuantas referencias bíblicas de algunas alegorías de las que aparecen en la Biblia. Así veremos cómo se interpreta una alegoría, lo recordaremos porque meses atrás ya habíamos estudiado esto, pero os daré algún texto más que no habíamos visto y recordaremos algunos que ya habíamos hablado. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 6. Muchos maestros entienden que en esta parábola, sí, en esta primera parte, hay alegoría. Y vamos a considerarlo. Vamos a leerlo. Juan, Evangelio de Juan 15, versículo del 1 al 6. Juan 15, del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Bien, esto es una parábola, en primer lugar. Así que como toda parábola, y la parábola continúa, solo hemos leído estos primeros versículos, que es donde algunos resaltan el significado alegórico. Como toda parábola, tiene una o varias enseñanzas centrales que nos ilustran lo que es el reino de Dios. ¿De acuerdo? Pero puede ser. Esta es una parábola excepcional, vamos a decirlo así. Porque, repito, muchos maestros entienden que aquí hay alegoría, ya que el lenguaje, como te has dado cuenta, es muy simbólico. Está hablando de algo que ocurre en la vida misma, como es que hay una viña, hay un labrador que cuida la viña, pero hay elementos que es lo que hace que algunos maestros digan, pero esto es alegoría, porque lo que está haciendo la parábola, además de girar en torno a una enseñanza o varias enseñanzas centrales, lo que está haciendo también es ilustrar lo que no se ve. Recuerda que una alegoría es darle forma a lo que no tiene forma. Lo abstracto adquiere algo visual. Una mujer con una venda en los ojos y una balanza en la mano es una alegoría de la justicia. Entonces aquí se está hablando, aparece la vid y dice Jesús, yo soy la vid. Dice Jesús, hay un labrador, este es mi Padre, y vosotros sois los pámpanos. Si hay un pámpano que no lleva fruto, este no es hijo mío, es alguien que está ahí, puede estar participando religiosamente, vive una religión, pero si no lleva fruto es cortado y es echado fuera, donde se secará y será quemado. Entonces, de alguna forma, Jesús estaba dando una imagen a lo que no se puede ver, que es quién es hijo de Dios, quién no es hijo de Dios. Cómo es eso de llevar fruto y cómo es lo de no llevar fruto. Y la figura que ahí aparece, de la que podemos sacar la alegoría, es eso, la vid. Jesús es la vid, eso es lo que él representa, y los pámpanos
que son las ramitas que salen de la vid. Separados del tronco no se puede vivir y por lo tanto no se puede dar fruto, pero a veces en la vid salen esas ramitas que están ahí, pero esas ramitas no llevan fruto. Entonces el labrador, el que cuida la viña, corta todo eso que no va a dar fruto, corta y todo eso es arrojado fuera, donde se seca y al final no sirve para nada más que para quemarlo. Así que, aunque respetando que hay otros maestros que dicen no, pero tampoco hay que alegorizar aquí, bueno, yo lo cito porque la enseñanza está ahí y fue el mismo Jesús el que da la interpretación, así que no caeríamos en el error de querer decir la vid representa a la iglesia cuando Pablo y no sé qué. No, Jesús dijo: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, vosotros pámpanos. El que lleva fruto está en mí, permanece en mí. El que no permanece en mí no está conmigo, lo echamos fuera. Aquí dice algo muy importante: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. El elemento de limpieza es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que en todos los estudios que hacemos siempre sale la palabra de Dios como uno de los elementos principales para nuestra vida? ¿Por qué crees que el Señor nos ha puesto aquí a estudiar la Biblia todos los días? ¿Por qué crees que Dios insiste tanto en su palabra, que estudiemos la palabra, que la meditemos, que la pongamos por obra? Bueno, porque siempre está ahí presente la palabra de una forma u otra. Aquí está hablando de Jesús, es el que da la vida, el Padre es el que está ahí tratándonos, está hablando de que estar en Jesús va a provocar que llevemos fruto, está diciendo que el que da fruto es la confirmación que es hijo de Dios, pero para podernos limpiar y dar fruto es esencial que tengamos la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios te limpia, te sana, te transforma, te da sabiduría, ilumina tu camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y relacionado con esta enseñanza, hay otros textos en la Escritura. Me voy al libro de Isaías, acompáñame, en el que también se consideran alegorías. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Fíjate que seguramente en tu Biblia, Reina Valera, el título que aparece ahí dice Parábola de la viña. O sea que tiene que ver mucho con Juan capítulo 15. Y por eso este texto también se considera como un texto que contiene alegoría. Dice ahora aquí Isaías 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, pero Dios dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y la viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Bien, aquí hay alegoría, porque se está hablando de algo que representa otra cosa. Se está dando forma a lo invisible. Y la explicación a la alegoría, el propio texto nos la da en el último versículo. La viña de Jehová es la casa de Israel. Los hombres de Judá son esa planta deliciosa escogida que mencionaba la alegoría. Esto es lo importante, que la propia Biblia se explique a sí misma. Porque si no es así y no tenemos en el contexto una explicación,
entramos en ese peligro, que cada uno interprete lo que quiera, que cada uno se imagine lo que esto puede significar. No, hombre, entonces tenemos un grave problema, porque uno se imagina una cosa y otro se imagina otra. ¿Quién tiene la razón? Bueno, pues no, la propia Biblia se explica a sí misma. Esta es otra de las reglas de la hermenéutica, que la misma Biblia da la explicación de lo que ella quería decir. Entonces aquí está hablando de Israel, como el propio texto nos dice. El Señor plantó una viña y la cuidó, le dio todo lo necesario, la trató, la labró, la abonó. Y claro, ¿qué esperaba haciendo todo eso? Pues que diese un buen fruto. Dios escogió a Israel de entre todas las naciones y esperaba que de Israel viniese mucho fruto. Pero resulta que después de que ya estaba toda la viña plantada, cuidada, se podó, se abonó, se valló para que los animales no viniesen y la estropeasen, pero resulta que en lugar de dar buenas uvas, dio uvas silvestres. Yo a veces cuando voy a la montaña me encuentro parras silvestres, pero hay unas uvas así de pequeñas, como se te ocurra comerla. O sea, son unas uvas así pequeñas que tienen, casi todo es piel y te las comes y están ásperas. No, no te las comas, no son uvas buenas. Esto le pasó a este labrador. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Bueno, ahí dice en el versículo 3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué tengo que hacer? Hice todo lo que podía hacer en mi viña. ¿Qué es lo que yo no he hecho que aún pueda hacer? Yo esperaba que diese fruto y no lo dio. Dios escogió a su pueblo Israel, trató con ellos, envió a sus profetas, les instó y les advirtió una y 1000 veces. Hizo todo lo que se podía hacer, pero Israel, en lugar de dar un buen fruto, estaba dando un mal fruto. Os mostraré ahora lo que hay que hacer. Yo quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. ¿Te das cuenta que el significado es el mismo que en Juan capítulo 15? El que lleva mucho fruto será limpiado para que lleve más fruto. Pero el que no lleva fruto será cortado y será echado fuera, donde se seca y es quemado. En todo esto podemos sacar enseñanzas. Yo solamente os estoy citando, no estamos estudiando cada pasaje. Os estoy mostrando que en la Biblia hay alegorías y cómo se tienen que interpretar las alegorías. En el Salmo 80 hay otra alegoría. Versículo 8 al 16. Salmo 80, del versículo 8 al 16. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Vaya, otra vez de la vid, otra vez plantando viñas. ¿Te das cuenta? Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta los ríos sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimiarán todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Y me paro ahí. ¿Veis la alegoría? Y otra cosa importante a la hora de interpretar un texto es buscar textos paralelos en la Escritura. Textos que hablen de lo mismo, esos son textos paralelos, y precisamente esta es una de las principales alegorías que se usa en la Biblia. Juan 15, Isaías 5, Salmo 80. Siempre la enseñanza gira en torno a la misma alegoría. En el Antiguo Testamento, Israel es la viña que el labrador plantó, la cuidó, le dio todo lo necesario para que diese buen fruto y no dio buen fruto. Por lo tanto, sufrió las consecuencias. Fue quemada, fue saqueada, el puerco montés vino y la devoró, los que pasaban por el camino la vendimiaban,
¿Qué representaba todo eso? Como Dios advirtió a su pueblo a través de los profetas: seréis llevados cautivos de otras naciones de la tierra. Seréis desolados. ¿Por qué? Porque me dejasteis a mí, fuentes de agua viva. Porque dejasteis mi palabra. Fuisteis llevados cautivos porque os faltó entendimiento. Dice Dios, el entendimiento sobre la palabra de Dios. Repito, en cada uno de estos textos nos podríamos detener y empezar a sacar aquí toda la enseñanza, pero os estoy dando ejemplos a la vez que sacamos parte de esa enseñanza y así somos bendecidos. Pero déjame ahora, vamos con otro tema. Te lo quería mostrar así para que vieses que en diferentes partes de la Biblia la alegoría de la viña está presente, por ahí siempre. Pero te voy a mostrar otros tipos de alegoría en la Escritura. Por ejemplo, uno muy interesante se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 5. A ver si deducís mientras leemos y así me escribís y participáis. ¿Sobre qué está alegorizando este pasaje? Proverbios 5, del 15 al 23. ¿A qué se refiere la alegoría aquí? A ver, me lo escribís ahí en el texto algunos mientras leemos. Proverbios 5, 15. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Y me paro ahí un momentito, ahora sigo leyendo. Hasta aquí podríais decirme de qué está hablando, cuál es la alegoría, ¿verdad que no? Ahora, esos que buscan alegorías en todos los textos, aquí se podrían imaginar muchas cosas. Pero repito, el mismo texto tiene que mostrarnos de qué está hablando, cuál es la alegoría. Y ahora cuando leamos el siguiente versículo y el siguiente, entonces os vais a dar cuenta dónde está la alegoría, de qué está hablando el pasaje. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es la alegoría? Paco y Rosario han dicho del matrimonio. Muy bien, premio para Paco y Rosario. De eso se está hablando. Esa es una alegoría del matrimonio, lo que aquí en Proverbios 5, del 15 al 23, está hablando. Claro, cuando tú empiezas a leer en el 15, 16, 17, dices, esto está hablando de algo, pero no sé bien a qué se refiere. Bebe del agua de tu misma cisterna y los raudales de tu pozo. Uno podría decir, esto se refiere al agua en la Biblia. El agua es la palabra de Dios. Bebe de la Biblia, quiere decir esto y tal. No, no está diciendo eso. Es una alegoría. Simbólicamente está hablando de algo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y tú no estás ahí sabiendo de qué me está hablando el pasaje, pero el propio texto te muestra dónde está la alegoría. Y es una alegoría del matrimonio y cobra sentido cuando a partir del versículo 18, sea bendito tu manantial. ¿Qué manantial? Alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Ahí está, alegoría del matrimonio. No mires a otras mujeres. Tu mujer es especial, es la que Dios te dio. Alégrate con ella. Disfruta de tu matrimonio. Dios te lo regaló. Hazlo algo santo. Ahí está. Utilizando una alegoría nos lleva a una enseñanza. Te voy a mostrar otra alegoría, que esta es muy conocida. Y recuerdo que cuando hablamos de las figuras retóricas, esta sí que me acuerdo que la pusimos como ejemplo, porque es muy notable. Está en Eclesiastés, capítulo 12, versículo... Vamos a leer versículo 2 en adelante. Capítulo 12, versículo 2
en adelante. Y después, igual, id pensando en lo que leemos y os pregunto, ¿de qué es alegoría esto? Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿De qué está alegorizando? ¿A qué se refiere simbólicamente estas expresiones? Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Otra vez Paco y Rosario han acertado, los demás están por ahí echando la siesta. No, es broma, ¿eh? De la vejez. Esto es una alegoría de la vejez. Muy bien. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad, de vanidades todo es vanidad, dijo el predicador. He empezado en el versículo 2 porque en este caso la clave para entender que la alegoría aquí es la vejez está en el versículo 1. En los otros pasajes que leímos estaba al final o más adelante, en este caso estaba al principio. La alegoría está ilustrada por lo que la Biblia dice, no porque yo me imagine lo que a mí me parezca. Siempre tenemos que ceñirnos a lo que la palabra dice, así no caeremos en el error de interpretar equivocadamente. El versículo 1 nos da la clave. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol, la vista ya se va apagando, y la luz, la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, las piernas ya no son fuertes como antes, se encorvarán los hombres fuertes, tu espalda se va doblando, vas perdiendo la vitalidad, cesarán las muelas porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas, la vista, los ojos, las puertas de afuera estarán cerradas. Aquí se puede ver un significado en todo lo que va diciendo porque es una alegoría, pero relacionada con la vejez porque es lo que el texto nos dice, no nos podemos imaginar otra cosa. Habrá temblores en el camino, florecerá el almendro. ¿Cómo es el almendro? Blanco, bueno, pues florecerá las canas. Y así puedes ir viendo lo que representa. Aún sabiendo que habla de la vejez, podría ver alguna de las cosas que aquí dice. De hecho, en este pasaje hay diferentes interpretaciones en algunas de las cosas. ¿Qué querrá decir ahí cuando dice los terrores en el camino? O cuando dice que la langosta será una carga. Puede haber diferentes interpretaciones, pero sabemos que está hablando de la vejez, así que no interpretes nada que no tenga que ver con eso, con la vejez. ¿De acuerdo? Nos vamos a Gálatas 4, que lo mencionamos antes, y el mismo Pablo dice esto es una alegoría. Y así podemos hoy detenernos un poquito más, ya que lo habíamos mencionado la semana pasada, pero no entramos ni a leerlo. Vamos a leerlo ahora. Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 32. Seguramente en tu Biblia Reina Valera el traductor puso ahí de título Alegoría de Sara y Agar, porque el propio Pablo en el versículo 24 dice esto es una alegoría, entonces sabemos que es una alegoría y representa algo simbólicamente. Decidme los que queréis estar bajo la ley, estoy en Gálatas 4:21, ¿vale? Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos,
está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí está. Una alegoría que nos enseña algo simbólicamente. Mira, para los judíos devotos, la Escritura tenía más de un sentido. Como siempre ocurre, Dios nos deja un mensaje claro, puro, transparente, nítido, pero la religión quiere buscar más. En este tiempo también pasa eso. Pablo decía: en los postreros tiempos se levantarán muchos engañadores, y la gente que tendrá comezón de oír. Esa palabra comezón quiere decir, está relacionada como cuando te pica algo y te tienes que rascar y te da ese gustito, ¿no? Ay, me pica la espalda, y dices, no me alcanzo bien, tengo comezón aquí. Y bueno, pues Pablo decía comezón de oír. Quiero escuchar cosas nuevas. Es que llevo ya 40 años siempre leyendo lo mismo en la Biblia. Claro, si para ti esto es una palabra muerta, te aburre. Ahora, si es Dios que te habla cada vez que la abres, entonces esto siempre tiene vida. Pero en la iglesia hay mucha religiosidad y muchos quieren escuchar cosas nuevas, cosas novedosas. Entonces ahí está el peligro, en tratar de ver en la Biblia lo que la Biblia no dice. Y los judíos, como buenos religiosos que eran, también recibieron las cosas de Dios, pero lo hicieron todo a su manera también, montaron su propia religión, llena de rituales y supersticiones. Pues también los judíos devotos tenían esta práctica, creían que la Biblia tiene más de un sentido. Exactamente, para los rabinos, todo texto tiene 4 sentidos. El primero, el pesat, palabra hebrea, pesat, que dice que es el sentido literal del texto. Lo que el texto te dice, tú lo recibes, esa es la enseñanza. Pero además de ese sentido tiene otro. El segundo, remaz, otra palabra hebrea, que habla del sentido de lo que el texto sugiere. O sea, ellos dicen, una cosa es lo que está ahí literal, pero además de lo literal, el texto sugiere otras cosas. Para ver lo que sugiere tienes que ya fijarte un poco más, investigar un poco más. Pero la tercera forma de encontrar un sentido a un texto es derush, que es el sentido que se deduce mediante una investigación. Tengo el significado literal, tengo un significado de algo que puedo deducir del texto, pero es que además si yo empiezo a profundizar ahí y leo una palabra y digo, sí, pero esta palabra quiere decir algo más, porque si la uno esta palabra con la otra que está más para abajo, o en línea diagonal saco, los judíos son muy así con la cábala. La cábala dice que hay un código secreto en la Biblia, y entonces en una página tú sacas una palabra de aquí, otra de aquí, otra de aquí, otra de aquí, otra de aquí, y sacas una frase que te está dando otro mensaje. Bueno, esa es la tercera forma. Y aún el judío llegaba a una cuarta forma de darle un sentido a un texto, que era el alegórico. Sí, aquí dice esto, pero esto significa... Y entonces ahí sacaban la alegoría, lo que él mismo se quería imaginar. Esas 4 palabras hebreas, pesat, remaz, derush y sot, formaban un acróstico. El acróstico son las primeras letras de cada palabra, te da otra palabra. Y la palabra que te daba son 4 consonantes, porque en el hebreo no hay vocales, ya lo saben, las vocales se las pone el que lee, el intérprete. Las 4 letras son P, R, D, S, así traducido en que nosotros lo podamos mencionar, producir, pero la palabra que de ahí se lee es pardes, que significa paraíso. Entonces el judío decía que cuando una persona consigue alcanzar estos 4 sentidos de un texto, alcanza el gozo del paraíso.
Pero claro, esto provoca que un texto que Dios nos dejó con un mensaje sencillo, necesario, cosas que necesitamos escuchar y saber. La Biblia, su objetivo es que el hombre llegue a ser salvo y permanezca salvo en el propósito y la voluntad de Dios. Perdemos ese sentido cuando queremos ver cosas ocultas y nos metemos ahí en interpretaciones privadas y nos metemos ahí con nuestras propias deducciones y perdemos el significado original. Nos metemos ahí en significados demasiado fantásticos que les gusta a mucha gente. Oh, los misterios, todo lo escondido, todo lo misterioso es muy atrayente. Pero Dios nos ha dejado el mensaje que necesitamos escuchar. No inventes nada, quédate con el mensaje de Dios. La palabra de Dios es poderosa y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué sentido tendría que Dios nos haya querido dejar mensajes ocultos por ahí? ¿Qué es, un juego? Un juego de estos de rol, un juego de estos que ahora están de moda, de tener que averiguar. No, el mensaje tenía que estar claro, nítido. Las cosas ocultas le pertenecen a él, dice la propia Escritura. Pablo es un rabino judío, no te olvides. Ha llegado a Cristo con sus propias enseñanzas y cosas, pero Dios lo ha transformado. Y lo que él había adquirido ahora lo emplea y lo usa, pero según el contexto de la Biblia. Y él utiliza una alegoría, como buen rabino, pero una alegoría fundamentada en la doctrina, en la enseñanza, en todo lo que está relacionado con eso. O sea, no está tratando ahí de buscarle al texto algo que no dice. No, él coge y crea el texto inspirado por Dios, pero con un mensaje claro y nítido. Abraham y Sara, con la esclava Agar, Abraham y Sara son ancianos, reciben la promesa de Dios de que van a tener un hijo, ya sabéis la historia, pero la fe falla a veces, a pesar de Abraham ser un hombre de tanta fe, se le ha llamado el padre de la fe a veces es difícil mantenerla ahí, porque, a ver, yo soy anciano, Sara es anciana y encima ha sido estéril toda la vida. Y Dios nos ha dicho que vamos a tener un hijo. Igual Dios se refería a otra cosa y Sara en su deducción le dice, mira, yo tengo una esclava, se llama Agar, es egipcia y es joven. Ella puede tener hijos. A lo mejor Dios, el hijo que nos prometió, te venía de por ahí. Acuéstate con mi esclava Agar, como es mi esclava, el hijo que ella tenga también será mío. Y así le ayudamos a Dios. Madre mía, cuando intentamos ayudar a Dios, metimos la pata hasta el fondo. Si Dios te ha prometido algo, espera en Dios. Dios tiene su tiempo. No corras. Escúchame, no corras. Cuando nos entran las ganas de algo, cuando nuestras emociones toman el control, cuando nos metemos en nuestras propias cruzadas, perdemos de vista algo fundamental, y es que Dios siempre obra en el tiempo, en la paciencia. Espera al Señor, dice la Escritura. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. No quieras tener prisa. Pero cuando ayudamos a Dios con nuestras prisas y nuestras propias deducciones, nos equivocamos, que es lo que pasó ahí. Así que nació un niño, Ismael, pero no era el hijo prometido de Dios. Ahora, Pablo está enseñando que Ismael es el fruto de la relación carnal entre un hombre y una mujer. En cambio, Isaac va a nacer porque es el hijo de la promesa. Es lo espiritual. Sara nos está mostrando la libertad. Agar nos muestra la esclavitud. Todo esto tiene que ver ahora con Cristo. Pablo lo aplica a Cristo, nuestra vida cristiana. Agar representa esa esclavitud fundamentada en la ley. Por eso menciona ahí al antiguo pacto que se selló en el Sinaí, y el Sinaí dice estaba en Arabia, porque de ahí vino la esclavitud. Agar y su hijo Ismael representan la esclavitud de la ley, del pecado, de un pueblo religioso que quiere agradar a Dios, pero a su propia manera. Pero la promesa de Dios, Isaac, representa la promesa. Esto es lo espiritual. Y aún Pablo lo traslada a nuestro tiempo. Igual que allí pasó, que Agar e Ismael se confabulan para perseguir a Sara y a su hijo Isaac. Agar se burlaba de ella. Sí, pero mi hijo es el primogénito, nació antes que el tuyo. Sí, pero mi hijo es el mayor, es amado de Abraham. Y llegó un momento en el que esa persecución se hizo intolerable
y a Abraham no le quedó más remedio de expulsar a Agar y a Ismael de su casa. Y Pablo dice, esto es lo que ocurre ahora en la iglesia. La ley, los judaizantes que quieren permanecer en el antiguo pacto, están representados por Ismael, Agar. Pero los que recibieron a Jesucristo como su Salvador, los que han esperado la promesa y la han recibido, estos son los libres. Estos son los que están disfrutando de lo que Dios prometió, pero a su vez están siendo perseguidos por estos otros. Así que a estos hay que echarlos fuera de la iglesia. En los Hechos, los martes estamos estudiando eso. Cómo los judaizantes querían imponer ahora en la iglesia sus costumbres rituales y supersticiosas de la religión judaica. Pero los apóstoles determinaron que esto no venía de Dios, que no era del Espíritu Santo y por lo tanto tenía que quedar fuera. Eso es una alegoría. Queridos hermanos, tenemos que dejarlo aquí porque se nos hizo nuestra horita de estudio bíblico y nada, nos despedimos por hoy. Mañana sábado, si Dios nos lo permite, a las 9, los fines de semana estamos a las 9 de la noche. Mañana sábado a las 9 de la noche nos volveremos a reunir, si Dios quiere, si Dios nos lo permite, y seguiremos estudiando su palabra. Que Dios os cuide, que Dios os guarde, que el Señor os esté bendiciendo, llenando de su gracia. Yo os mando desde aquí, en la distancia, un fortísimo abrazo. Os amo, de verdad, en el nombre de Jesús. Algunos de vosotros os veo ahora en un ratito en el Seminario Bíblico de Fe, que por ahí hay algunos alumnos. Y los demás, pues nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 9. Hasta mañana, un fuerte abrazo. Que Dios os bendiga.